hay un dispositivo electrónico que se denomina diodo semiconductor, que está formado por una unión PN. ¿Para qué sirve el diodo? Bueno, lo que tiene, la característica justamente que tiene el diodo es dejar circular corriente para un lado y para el otro lado no. Es decir, la corriente que circula es según, digamos, si el diodo está conectado de una determinada forma, ¿no? La corriente que circula hacia un lado del diodo puede pasar. La que circula del otro lado no puede pasar, porque el diodo en ese caso se encuentra en disposición de polarización inversa. Entonces sirven los diodos como rectificadores. Cuando uno necesita cargar una batería de un celular, por ejemplo, las baterías de los celulares, ¿sí? Y los celulares utilizan, digamos, utilizan corriente continua. Por lo tanto, se necesita rectificar la corriente alterna que yo tengo en la red domiciliaria a una corriente continua. Hay muchos circuitos rectificadores. El circuito rectificador que presento acá es un rectificador de media onda, que es el circuito más simple. Directamente tiene un diodo. ¿Sí? Esta es la carga. Por ejemplo, el circuito de la batería que quiero cargar. En este caso, o una determinada carga, una determinada resistencia. En este caso, cuando yo conecto el diodo, ¿qué pasa? Los semiciclos positivos, ¿sí?, encuentran el diodo en una disposición de polarización directa. Por lo tanto, sí puede circular la corriente eléctrica. Por lo tanto, hace un hemiciclo, digamos, los hemiciclos positivos, circula la corriente eléctrica. Pero cuando la corriente vuelve en el hemiciclo negativo, ¿sí?, la corriente alterna, estoy hablando de la corriente domiciliaria, el diodo no le permite circular. Por lo tanto, es como que rebana la onda de corriente alterna y deja estas partes. Después hay que filtrarla, hay que hacer toda una serie de cosas para que realmente quede corriente continua, pero es una de las partes de un circuito rectificador que se llama. También se utiliza en ciertos circuitos de las radios de amplitud modulada, se utilizaban para separar lo que es la radiofrecuencia, que es lo que viene por la antena, audiofrecuencia, que justamente es la frecuencia audible, que es lo que nosotros podemos escuchar. Y bueno, así tiene varios usos. Acá podemos ver varios tipos de diodos. Esto que está acá a la izquierda es un rectificador de onda completa, que se llama, que invierte el ciclo negativo en vez de no dejarlo pasar como en el rectificador de media onda que habíamos visto antes, lo invierte o sea, el hemiciclo positivo queda junto con el hemiciclo negativo. Ese es lo que se denomina un rectificador de onda completa. Bien, los diodos, acá tenemos una serie de diodos de silicio, ¿sí?, diodos semiconductores de silicio, en donde tienen digamos, los dos conectores. Estos dos conectores se unen uno al silicio tipo P y el otro al silicio tipo N. Este se une al silicio tipo N y está el tipo P. ¿Por qué lo digo? Porque acá tiene una banda, el diodo de unión, bueno, hay que ver cómo es digamos, la norma, pero generalmente uno se conecta del lado positivo y otro del lado negativo. Generalmente el lado de la banda creo que se conecta del lado negativo, creo que era así, no me acuerdo bien la norma, pero entonces, bueno, uno puede saber cómo conectarlo al diodo directamente. Bien. Además de los diodos ordinarios que vimos recién, que son los diodos de unión, hay otros tipos de diodos y que tienen muchísimas aplicaciones. Los que vimos recién se denominan diodos ordinarios, diodos semiconductores de silicio, ¿sí?, o diodos de unión. Hay otros como los fotodiodos, los diodos Zener, los diodos túnel o los diodos emisores de luz. Los fotodiodos es cuando una luz de suficiente energía llega al diodo, excita a un electrón dándole movimiento y crea un hueco con carga positiva.
Los fotodiodos de avalancha son diodos que trabajan con polarización inversa. Al llegar impulsos de luz a los diodos, si estos diodos liberan electrones, y ahí se vuelve conductor porque desencadena una avalancha. Y los diodos emisores de luz, que son los más comunes también y los más utilizados por todos lados, que son los llamados LEDs, ¿sí? Estos LEDs están formados por ciertos semiconductores que no son silicio. Acá tengo que hacer una salvedad. Hay ciertos compuestos químicos que funcionan como semiconductores. Por ejemplo, la galena o el sulfuro de plomo es un semiconductor. Es un compuesto que actúa como un semiconductor, como el silicio, ¿sí? Como el silicio con impurezas. Y hay otros semiconductores como los fósforos arseniuros de galio, que también funcionan como semiconductor, que son como los que hacen, o sea, que, digamos, y funcionan como un diodo también. Por ejemplo, el fósforo de galio, o el arseniuro de galio, o el fósforo arseniuro de galio, deja circular la corriente por un lado. Los LEDs están hechos de estos materiales, según si son infrarrojos, según los colores que sean, son las cantidades que tienen de fósforo, de arsénico y de galio, y lo que tienen estos materiales es que cuando el LED está conectado en disposición de polarización directa, deja circular corriente por él y genera luz. Digamos, el compuesto ese se vuelve luminoso, empieza a emitir fotones de luz. Por supuesto que estos tienen, los diodos emisores de luz tienen un montón de aplicaciones. Ahí les doy algunas, como por ejemplo en infrarrojos, en indicadores alfanuméricos, etcétera, etcétera. Lo que tiene de bueno que el rendimiento, la intensidad luminosa por vatio, es mucho mayor, por lo que el consumo energético es mucho menor que en los sistemas tradicionales, o sea, que en la lamparita. Por eso se están utilizando muchos y además calientan mucho menos. Podemos ver algunos LEDs, ¿sí? Como los conocidos, hay de diferentes formas, de diferentes tamaños. Estos que yo presento acá son los más comunes. Si ustedes se fijan, tienen una pata más corta que la otra. Es para saber cómo conectarlos, saber para dónde va la parte negativa y para dónde va la parte positiva, porque hay que conectarlo de una determinada forma para que estos LED puedan emitir luz, porque si ustedes lo conectan en disposición de polarización inversa no funciona, no anda. Bien, ¿cómo se producen los diodos? Vamos a ir directamente a cómo se construyen, pero los diodos comunes, ¿sí? Los diodos semiconductores de silicio. Bien, la unión se puede hacer de diferentes formas. La más común es hacer una unión por crecimiento. Dentro de un recipiente hermético, en un horno, cerrado al vacío, con un gas inerte y un crisol que contiene silicio ultrapuro, el cual se lo calienta hasta su fusión. Para comenzar la formación del diodo se coloca impureza tipo N en ese silicio ultrapuro fundido. La pequeña barra se empieza a hacer crecer una barra de alguna forma. ¿Cómo? Se sumerge una barra compuesta por un determinado material, generalmente silicio puro, por un cristal de silicio puro, se sumerge hasta tocar la superficie del silicio fundido con la impureza. Se empieza a hacer crecer esa barra, ¿sí? De alguna forma, con un robot, con un sistema robotizado. Esto se empieza a sacar de ese baño de a poco, de muy poco. Por lo tanto, el silicio se empieza a solidificar sobre esa barra directamente. El silicio, ¿no es cierto?, con la impureza, ya estamos hablando del silicio con la impureza tipo N, se empieza a hacer solidificar y empieza empieza a crecer, ¿sí?, un monocristal de silicio tipo N. Luego a ese baño se le añade impureza tipo P, tanto como para neutralizar la impureza tipo N y un poquito más, para que quede impureza tipo P y se siga haciendo crecer.
¿sí? Esa barra. Por lo tanto, queda una unión, ahí es donde se corta, por supuesto que esta barra es mucho más grande, esto se corta en varios pedacitos, la parte solamente en la zona de la unión, bueno, y esos pedacitos que se cortan, se le unen de alguna forma, dos conectores, y se forma el diodo, digamos. Eso se lo encapsula, porque en realidad lo que se ve de afuera es solamente la cápsula, que generalmente es un material plástico para proteger la unión. Bien, luego hay otras formas de hacer una unión, que es por aleación, en donde a una oblea de silicio tipo P, por ejemplo, se le agregan dos monedas de silicio tipo N, o viceversa, se le agregan, perdón, una oblea arriba de silicio tipo N, o tipo P, o sí, la inversa del otro material que tiene la oblea. Eso se pone en un horno y se produce la fusión de ese material. En la zona de la fusión se genera la unión NP o PN, según cómo sea el material. Había otros tipos de diodo que se denominaban de alambre, ¿sí? En donde el punto de contacto se forma una unión NP. Ahora vamos a ir a otro dispositivo semiconductor, que es justamente al que yo quería llegar, que se denominan transistores bipolares. Los transistores se forman por la unión de tres partes de distintos tipos de silicio. O sea, acuérdense que había solamente dos tipos de semiconductores, tipo P o tipo N. Y ahora yo tengo que unir tres partes. La única forma es hacer un PNP, o sea, una unión de silicio P, silicio tipo P, silicio tipo N, silicio tipo P, o dos uniones, digamos, formadas por un silicio tipo N, un silicio tipo P, un silicio tipo N. Se van a formar transistores bipolares tipo PNP o tipo NPN, en donde en estos transistores tengo dos uniones, ¿sí? Dos uniones distintas. Una NP, una PN, en un transistor NPN, o en un transistor PNP, una PN y una NP. Bien, ahora vamos a tomar como base, para ver el funcionamiento de este dispositivo, un transistor NPN, cómo funciona. Estos dispositivos, la palabra transistor viene de transfer resistor, por cómo funcionan este tipo de dispositivos. Acá están las simbologías de estos tipos de transistores, tanto un NPN como un PNP. ¿Qué sucede? Yo este dispositivo, ¿sí? Primero vamos a ver cómo se denominan, donde voy a conectar la corriente eléctrica, bueno, donde voy a conectar las pilas, las baterías, y lo que me van a dar el campo eléctrico y la corriente eléctrica para que puedan funcionar estos dispositivos. Todos estos dispositivos tienen lo que se denomina un emisor, ¿sí? Que está en una de las puntas de este sándwich, ¿sí? de silicio tipo PNP o NPN. El que se une del otro lado se denomina colector, y el que se conecta digamos, en la parte del medio se denomina base. Tomando un dispositivo NPN, si yo conecto del emisor al colector una pila, de modo que la parte negativa vaya hacia el emisor y la parte positiva en el colector, voy a ver que la primera barrera, la primera unión, está conectada en disposición de polarización directa, ¿sí? Porque acá tengo silicio tipo N, que está conectado en la parte negativa, y silicio tipo P. Por lo tanto, los electrones podrían atravesar esta barrera, pero se ven impedidos en la segunda barrera, que está conectada en una disposición de polarización inversa, ¿sí? Por lo tanto, no hay circulación de corriente eléctrica, no lo puede haber, porque estos electrones, que si bien es cierto pueden saltar acá la primera barrera, no pueden saltar la segunda barrera. Bien. Cuando yo conecto otra
pila u otra batería, pero en este caso que la parte positiva de la batería vaya a la base y la parte negativa nuevamente hacia el colector. O sea, ya tengo las dos pilas o baterías conectadas, ¿sí? O alguna fuente, ¿sí? De alimentación que me dé este tipo digamos, digamos que de una corriente continua, porque estamos hablando acá todo de corriente continua. Vamos a observar de que como la primera unión estaba en forma de polarización, conectada en disposición de polarización directa, podemos ver que los electrones sí van a poder saltar esta unión. ¿Por qué? Porque los electrones son atraídos por el polo positivo de la batería que conectamos, digamos, entre base y colector. Y por lo tanto, esta batería va a entregar electrones hacia el emisor. Por lo tanto, estos electrones pasan esta barrera y se genera una circulación de corriente eléctrica entre la base y el emisor. Esta corriente se denomina corriente de base en un transistor. Como generalmente la base es pequeña, o sea, digamos, es mucho más fina, ¿sí?, que el emisor. Estos electrones que vienen son muchos, ¿sí? Son una gran cantidad de electrones que saltan y llegan al material tipo P de la base. Y algunos de estos electrones pueden ser atraídos por el polo positivo de la batería, pero como es una gran cantidad de electrones que pasan por aquí, hay algunos de estos electrones que sí superan esta barrera que está en disposición de polarización inversa. Y apenas la superan, son atraídos por el polo positivo de esta batería. Y se empieza a generar una corriente colector-emisor. Esta parte del transistor se llama emisor porque emite los electrones. Y esta parte se llama colector porque recolecta los electrones. Y esta parte se llama base porque para que el transistor pueda conducir la corriente eléctrica, sí o sí se necesita una corriente de base. Se necesita que exista esta corriente de base para que exista una corriente emisor-colector. Y como, digamos, son muchos, cuando empieza a haber este salto de electrones que atraviesan esta unión que está en disposición de polarización inversa, empieza a haber ya mucha más cantidad de electrones que empiezan a superar esta barrera y se empieza a producir lo que es el efecto transistor, que es esa circulación de corriente emisor-colector, por haber una circulación de corriente de base. Es lo que sucede. Y lo que tiene de particular el efecto transistor, es que a pequeñas cantidades de corriente de base se producen grandes cantidades de corriente emisor-colector, porque al ser la base fina, la cantidad de electrones que puede colectar es pequeña a la cantidad de electrones que pueden pasar directamente. Por lo tanto, el transistor tiene múltiples usos. Hay que acordarse que si no existe corriente de base, no existe circulación de corriente eléctrica emisor-colector. En cambio, cuando existe corriente de base, hay una pequeña corriente de base, hay una gran circulación de corriente, ¿sí?, emisor-colector. ¿Por qué las flechas de circulación de corriente van al revés? Porque hay que tener en cuenta, cuando veíamos física 2, que en realidad la corriente continua se dice que circula de más a menos. Nosotros lo estamos viendo cómo sucede en forma electrónica, porque en realidad la corriente eléctrica está dada por el flujo de electrones, pero por convención y por ciertas cuestiones históricas, se toma que la circulación de corriente eléctrica en realidad es de más a menos, o sea, la circulación convencional de corriente eléctrica. Pero en realidad nosotros vamos a ver esta circulación de electrones, que es lo que más nos interesa.
Bien, ¿para qué se usa un transistor? Se utiliza, por ejemplo, en un amplificador, utilizando esa característica que tiene el transistor de que a pequeñas corrientes de base generan grandes corrientes de emisor-colector, se utiliza como amplificador todos los equipos de audio frecuencia que nosotros tenemos en el televisor de la casa, en el mini componente, eh, en todos los circuitos de audio, en la misma computadora, ¿no es cierto? En los circuitos de audio que tiene la computadora, hay amplificadores de audio frecuencia, o sea, de la frecuencia audible, de la que sale por el parlante, ¿sí? Del home theater, de la computadora, del televisor, se utilizan amplificadores de audio frecuencia donde existen transistores para amplificar esa señal que proviene de baja potencia a una señal de salida de alta potencia. Se utilizan muchísimo o prácticamente es el componente principal de los circuitos lógicos, ¿sí? De los circuitos digitales. Los circuitos lógicos o digitales, ¿sí? Son sinónimos, circuitos lógicos, circuitos digitales, como en las computadoras, en los microprocesadores de las computadoras, las memorias, se utilizan transistores. ¿Por qué? Porque con los transistores se pueden materializar las operaciones y las transferencias de ceros y unos. ¿Por qué? Porque un transistor en donde circula corriente de base, hay una circulación de electrón, perdón, de emisor colector. Por lo tanto, si yo pongo un 1 por la base, quiere decir que está circulando corriente de base, tengo una circulación emisor colector donde tengo un 1 a la salida. O si no tengo una circulación de corriente de base, un 0, tengo un 0 a la salida del transistor, si es usado como llave, entre 0 y 1. Aquí en la imagen tengo diferentes transistores. A diferencia de los otros componentes que veníamos viendo, los transistores tienen 3 patas en vez de 2. O sea, 3 conexiones, 3 conectores. Uno para el emisor, otro para la base y otro para el colector. Hay diferentes tipos de transistores. Estos más grandes son los transistores de potencia que se utilizan en los equipos de audio, y bueno, los otros transistores, los que se utilizan en los equipos electrónicos. Y hay otros que también son transistores de potencia, en donde hay que ponerlos contra un disipador, por eso son metálicos y tienen para pasar un tornillo, para ponerlo contra un disipador, también, para ponerlo contra un disipador térmico, porque estos transistores, al circular mucha corriente, en medio de ellos generan calor y hay que disiparlos de alguna forma para que no se quemen. Bien, ¿cómo se construye un transistor de estos tipos de transistores bipolares? Estos transistores bipolares bueno, se construyen muy parecidos a como se construían los diodos. Se podían hacer digamos, un transistor de unión o de juntura, hay uno que es donde se producía la unión por crecimiento o aleación, como habíamos visto antes, igual que en el diodo, donde ahora hay que hacer las dos uniones, en donde en ese baño de silicio se ponía la impureza tipo N, se hacía crecer la barra, se pone la impureza tipo B para, digamos, neutralizar las impurezas tipo N y generar las tipo P, y se hace crecer nuevamente la base y después se hace crecer la otra parte de silicio tipo N. También se podían hacer por, por aleación, como se producían antes, poniendo adentro de un horno. Ahora la oblea de silicio tipo N con la tipo P y después poniendo otra oblea de silicio tipo N del otro lado. Y también se pueden hacer por lo que se denomina transistor de barrera de superficie, donde el proceso de fabricación se basa en el vacío electrolítico de las cavidades y el depósito electrolítico de otro material en dichas cavidades. Y así se pueden producir las dos uniones con las 3 partes de semiconductor NPN o PNP. Bien, ahora vamos a un transistor especial que es el transistor de efecto de campo o de unión. ¿Por qué queremos llegar a esto? Porque en realidad los que se miniaturizan son los transistores de efecto de campo y se pueden miniaturizar también los otros componentes, ya lo vamos a ver.
Pero lo principal de los circuitos lógicos o digitales son este tipo de transistor de efecto de campo. Se basa en el control de la resistencia que presenta un material semiconductor al paso de la corriente por medio de un campo eléctrico perpendicular a la dirección de esta última. Es decir, tengo silicio tipo N, y de ese silicio tipo N tengo unas cavidades donde se cava, digamos, este es el silicio tipo N vendría a ser el canal del transistor de efecto de campo, y aquí se pone otro material que sirve de compuerta, que induce ciertas cargas sobre el canal. Bien, en este caso, de este transistor, tengo la fuente, que vendría a ser como el emisor de los otros transistores, y el drenaje, que vendría a ser como el colector de los otros transistores, por donde se van los electrones. Uno emite los electrones, por otro lado se van los electrones. Y la compuerta, que vendría a ser como la base de los otros transistores, no está conectada, ¿sí? No está conectada, simplemente induce ciertas cargas sobre este canal, y así de esa manera puede controlar el flujo de electrones, ¿sí? Según la carga que induzca la compuerta o la puerta sobre el canal, según la cantidad de carga que se induce acá van a circular más o menos electrones. Yo puedo de alguna forma regular ese flujo de electrones como yo regulo el agua con una canilla, ¿sí? Con una válvula, ¿sí? Una válvula yo puedo regular el flujo de un cierto fluido. De esa misma forma se puede regular el flujo de electrones, ¿sí? En un dispositivo electrónico. Y lo que a nosotros nos interesa son los transistores de efecto de campo de metal óxido semiconductor. FET son las siglas en inglés de Field Effect Transistor, ¿sí? Transistor de efecto de campo. El transistor MOSFET, o transistor de efecto de campo de metal óxido semiconductor, consiste en un sustrato de material semiconductor dopado en el que mediante técnicas de difusión de dopantes se crean dos islas de tipo opuesto separadas por un área sobre el cual se hace crecer una capa de dieléctrico culminada por una capa de conductor. Es decir, es hacer este transistor de efecto de campo pero directamente grabado en una oblea de silicio. Es decir, yo tengo una oblea, o sea, un trozo de silicio, por ejemplo, tipo P, que les denomino sustrato, en donde grabo zonas de silicio tipo N separadas, ¿sí? Por ese sustrato tipo P. Bien, allí yo le hago un aislante de alguna forma y arriba le deposito un material conductor que se denomina de compuerta. Y tengo un transistor de efecto de campo de metal óxido semiconductor. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bien, esto es así. El transistor MOSFET está grabado directamente sobre una oblea. Yo tengo la oblea esta de sustrato de silicio tipo P, donde le grabo, ya vamos a ver cómo, unas zonas de silicio tipo N. ¿Sí? Tengo dos zonas de silicio tipo N, y donde tengo una compuerta. Esta compuerta puede ser hecha de silicio policristalino o directamente de metal. Lo que sí, esta compuerta tiene que estar aislada por medio de un dieléctrico, de alguna forma, del material de silicio tipo P. Lo que pasa acá es que la puerta, cuando yo la cargo, por ejemplo, la cargo negativamente, o la cargo positivamente, genera del otro lado las cargas contrarias, como si fuese un condensador, ¿sí? ¿Se acuerdan que las placas de un condensador estaban separadas por un dieléctrico? Bueno, de un lado se cargaban con cargas positivas y del otro lado se tenían que inducir sí o sí cargas negativas. O sea, de un lado, en realidad, una de las placas era la que se cargaba negativamente con electrones, por lo tanto, del otro lado tenía que haber sí o sí cargas positivas. Bueno, acá pasa lo mismo entre la compuerta y el sustrato tipo P, este sustrato cargado positivamente. Estos transistores poseen dos áreas con carga negativa, denominadas respectivamente fuente, con una carga casi nula, y drenaje, con una carga de 5 volts separados por una región con carga positiva denominada sustrato.
El sustrato posee un electrodo de control superpuesto denominado puerta, que permite aplicar carga al sustrato. Bien. Entonces, si no se aplica tensión, el sustrato con carga positiva actúa como barrera. No pueden circular los electrones de una isla de silicio tipo N a la otra isla de silicio tipo N. Cuando se aplica una carga a la puerta, las cargas positivas, por ejemplo, le aplico más 5 volts, las cargas positivas del sustrato son repelidas y se realiza una apertura del canal de comunicación. O que es lo mismo, de este lado, de alguna forma, tengo que generar cargas negativas, si de este lado genero cargas positivas, ¿sí? Por lo tanto, se abre un canal de alguna forma, ¿sí? O repelo estas cargas, se puede ver de dos formas, o que se generan cargas negativas de este lado, o que las cargas positivas son repelidas, y se abre ese canal pueden circular los electrones de una parte, o sea, de lo que es la fuente, al drenaje de estos transistores. Por lo tanto, si tengo más o menos cargas de este lado, o sea, cuanto más o menos se abre este canal, es más o menos el flujo de electrones que puedo hacer circular por allí. Cuando se aplica una carga, el electrodo de control actúa como un interruptor cerrado, y cuando no hay carga, actúa como un interruptor abierto. Bien, de este tipo de transistores son los que están fabricados los microprocesadores de las computadoras. Si ustedes alguna vez abrieron una computadora o vieron un microprocesador, tiene una forma de las que están aquí abajo. Aquí abajo tengo fotos de varios microprocesadores. Estos microprocesadores están debajo del cooler o del ventilador que tiene la placa madre en la computadora. O sea, tienen, no sé, un área, no sé, más o menos de 5 centímetros por 5 centímetros, el microprocesador completo. Pero en realidad, si nosotros, por ejemplo, vamos a un Pentium 3, vamos a ver que ese Pentium 3, que mide más o menos, por eso le digo, 5 centímetros por 5 centímetros más o menos, en realidad tiene un área en el medio en donde realmente es el microprocesador, los otros son conexiones. Esa área tiene más o menos un área de 1 centímetro por 1 centímetro aproximadamente. Bien, todo lo que hay en esa área, prácticamente todo lo que hay, porque hay algunas cosas más, pero son lo que hay en esa área de 1 centímetro por 1 centímetro, son transistores de efecto de campo de metal óxido semiconductor. ¿Por qué estos dispositivos se hacen de estos tipos de transistores? Bueno, porque los transistores de efecto de campo de metal óxido semiconductor tienen ciertas ventajas a los transistores bipolares. Una, como la compuerta está aislada, no necesitamos la circulación de corriente de base, como anteriormente necesitábamos. Por lo tanto, estos calientan menos. Y además, estos son posibles de grabar sobre placas de silicio. Y puedo grabar y miniaturizar esos transistores muchísimos más que los transistores bipolares. La velocidad de de estos microprocesadores de las computadoras, acuérdense que la industria electrónica ha venido haciendo microprocesadores cada vez más rápido desde hace varios años, ¿sí? Y cada vez se trata de llegar a un microprocesador más rápido, buscarle alguna solución para que sea más rápido y más pequeño. Bueno, la velocidad de estos microprocesadores está relacionada a la cantidad de transistores que tienen, ¿sí? Principalmente a la cantidad de transistores que tienen, porque fíjense la tabla que tengo acá. Un 8088, uno de los, fue prácticamente el primer microprocesador de las primeras PC que teníamos, o sea, uno de los primeros microprocesadores fabricados con las tecnologías actuales de integración en gran escala, que tenía una frecuencia de reloj de 5 a 10 MHz, eran microprocesadores de 8 bits, tenía 29.000 transistores. Y así han ido evolucionando. Fíjense, los microprocesadores hasta llegar a un Intel Core i5. Un Intel Core i5 de 3,46 GHz de frecuencia, son microprocesadores de 64 bits, tienen 774 millones de transistores.
lo que está entre paréntesis es la tecnología con que han sido fabricados, con tecnologías de 45 nanómetros, tecnologías de 32 nanómetros. Es el detalle más pequeño que se puede hacer con la tecnología. Eso equivale al espesor del aislante de la compuerta de los transistores de efecto de campo. O sea, en el caso de los Intel Core i5, ese aislante, ¿sí? ese espesor de ese aislante, ¿sí? De lo que va en medio, lo que separa la compuerta del sustrato, es de 45 nanómetros, de 32 nanómetros. O sea, estamos grabando detalles en esas obleas ya prácticamente del tamaño nanómétrico. Fíjense cómo ha ido aumentando el número de transistores, ¿sí? Grabados. Sí, en un área le estoy hablando de 1 centímetro por 1 centímetro aproximadamente, de esa cantidad, que es lo que es un núcleo de esos procesadores, más o menos, que tienen esa cantidad de transistores, millones de transistores estamos hablando, en un área de 1 centímetro por 1 centímetro. Por lo tanto, aquí se utilizan unas técnicas de miniaturización que son realmente que realmente lo que maneja la tecnología electrónica son realmente admirables. Toda esta introducción se las tuvo que dar para que tengan una idea de lo que se miniaturiza en electrónica, es decir, de estos transistores que se miniaturizan. Bueno, ahora vamos a pasar justamente a una de esas tecnologías, que son las tecnologías CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor Technology, que es lo que realmente hace la miniaturización de estos transistores de efecto de campo, es decir, el objetivo es, partiendo de una oblea de silicio cristalino de 300 micrómetros, poder ser capaces de fabricar sobre ella transistores cuanto más y más pequeños, mejor, mediante una adecuada situación de zonas dopadas de silicio tipo N y de silicio tipo P. Bien, esto es el principio de la fabricación de lo que se llaman circuitos integrados digitales y microprocesadores. Las etapas básicas para la fabricación de un circuito integrado de estas tecnologías CMOS son la deposición de capa, la oxidación térmica del silicio, la fotolitografía y la introducción de impurezas. Esto es más o menos un esquema de los pasos de las tecnologías CMOS. Es decir, hay una parte que es la oxidación, donde se produce una capa de dióxido de silicio. El dióxido de silicio se usa como aislante. Por eso estos transistores que se fabrican son de metal óxido semiconductor, que así se denomina. El semiconductor, bueno, la parte principal de la fabricación de los materiales, el óxido para fabricar los aislantes, generalmente sirven para fabricar los aislantes de las compuertas de los transistores de efecto de campo. Y bueno, el metal es para hacer las interconexiones. Bien, después por una etapa que se denomina fotolitografía, que ya vamos a ver, que se deposita una resina que es fotosensible, a través de una máscara se revela esta fotoresina, y de allí se puede grabar en ciertas partes el dióxido de silicio que se forma, que sirve como aislante o para delimitar zonas, y quedan 2 o 3 zonas delimitadas, que es donde después podemos hacer la introducción de impurezas para, bueno, luego seguir el proceso. El tema es, bueno, primero lo que es la deposición de capa. En la tecnología CMOS tiene en particular interés el depósito de silicio policristalino, que se utiliza para las compuertas de transistores de los efectos de campo. La deposición química en fase vapor, o sea, esta deposición, perdón, de capas se hace por deposición química en fase vapor, CVD, donde se introduce el sustrato en un horno a 1000 grados centígrados y con presiones adecuadas, y digamos, este horno se rellena con el gas portador, con el material a depositar, que generalmente se utiliza silano o triclorosilano para depositar silicio policristalino. La deposición de metal para realizar las pistas también, esta se realiza por efecto Joule,
también se mete en un horno, el sustrato, en donde se vaporiza al vacío, se vaporiza un poco de metal, un calor y el vacío, y bueno, se deposita encima, ya sea silicio policristalino o metal. Bien, en el caso de la oxidación, hay dos tipos digamos, dos tipos de oxidación seca y oxidación húmeda. La oxidación se hace sobre el silicio directamente, es decir, la fabricación de dióxido de silicio. El dióxido de silicio se utiliza como aislante para delimitar esta zona, y digamos también donde se va a proceder a un cambio del tipo de silicio, o sea, de dopado del silicio, tipo N o tipo P. Se calienta la oblea en una atmósfera rica en oxígeno y se puede utilizar oxígeno seco para hacer la oxidación seca y oxígeno más vapor de agua para hacer la oxidación húmeda. Eso depende de lo que para qué es lo que se requiere el silicio, si es para aislante o si es solamente para producir digamos, la delimitación de zonas. ¿Por qué? Porque el óxido como aislante no se tiene que sacar después, pero el óxido para delimitar zonas se lo tiene que sacar luego. La oxidación seca produce un óxido compacto, ¿sí? Y se utiliza generalmente cuando se requieren pequeñas, digamos, pequeña penetración del óxido por debajo de la superficie de la oblea. Entonces, cuando es la capa de óxido tiene que ser finito, se usa una oxidación seca. Cuando se tiene que generalmente hacer una delimitación de capas o se tiene que obtener una capa gruesa de óxido, se utiliza la oxidación húmeda, o sea, con vapor de agua. Además, produce capas de óxido menos compactas y más fáciles de ser quitadas. La etapa de fotolitografía es la etapa principal del proceso, porque es de alguna forma donde se va a delimitar las zonas donde este óxido va a ser quitado o no. La fotolitografía permite realizar operaciones delimitadas especialmente sobre la superficie de la oblea. Se requiere una deposición de la resina fotosensible sobre la oblea, la iluminación con luz ultravioleta de las áreas determinadas de la resina. Esta se consigue colocando una máscara, lo que se denomina una fotomáscara, encima de la oblea. En las zonas en que esta máscara, hay zonas en donde esta máscara es transparente y zonas donde no es transparente, ¿no es cierto? Y donde la luz puede pasar o no. Es como el negativo de una vieja fotografía. Antes las fotografías venían en rollo, no era la fotografía digital que se saca ahora, en donde la impresión de esa fotografía se producía sobre ese rollo. Y bueno, el negativo de la fotografía tenía ciertas partes oscuras y ciertas partes donde no eran oscuras. En este caso la máscara es igual. Hay ciertas partes que son oscuras o no. Las partes oscuras no puede pasar la luz. Las partes claras puede pasar la luz. Y hay diferentes tipos de resinas. Hay resinas donde que cambian en donde pasa luz, donde no, digamos, mejor dicho, partes de las resinas en donde pasa la luz se vuelven solubles y donde no pasa la luz quedan insolubles. Y hay resinas que son al revés, es decir, después cuando se lleva el revelado, hay zonas en donde esta resina sale y zonas donde no. Muchas veces sale donde le da la luz y otras veces sale donde no les da la luz. Esto permite disolverla, por supuesto en forma selectiva, en un revelador. En el endurecimiento de la resina restante y el ataque químico, donde se graba la superficie mediante ácidos y después luego se elimina la resina restante. ¿Por qué? Porque donde queda la resina después del revelador, el ácido no ataca esa parte, es como que esa superficie queda cubierta por esa capa aislante. Y el ácido graba en las zonas donde no hay resinas, por eso se puede delimitar así zonas sobre la oblea de silicio. Bien, en lo que es la fotolitografía son procesos complejos. Una oblea se introduce en un sistema automatizado de seguimiento. Este sistema automatizado consiste en un conjunto de robots que manipulan el proceso de forma autónoma. Cuando se añade la fotoresina,
la placa se mueve para que se distribuya homogéneamente, las obleas recubiertas se introducen en un horno para que sean tratadas con temperaturas no muy altas. La forma más simple de impresión es la de contacto de proximidad. Una impresión de contacto se obtiene colocando la fotomáscara en contacto directo con la oblea. El patrón de la fotomáscara se imprime directamente sobre la oblea fotorresistente. Lo que se ve acá abajo a la izquierda son las obleas, justamente donde se van grabando, donde ahí se hacen varios grabados, ¿sí? Y acá a la izquierda es parte del equipamiento que se utiliza para hacer la parte de fotolitografía en las empresas que se dedican a esta parte del rubro, digamos que son todas electrónicas, como por ejemplo Texas Instruments, AMD, Intel, etc. Bien, el método más corriente empleado en la actualidad en fotolitografía es el de proyección. El patrón de la máscara es proyectado directamente sobre la superficie de la oblea mediante una máquina denominada escáner o estética. Las funcionalidades de esta máquina son similares a las de un proyector. La luz procede de una lámpara de arco de mercurio o de un láser focalizado a través de un complejo sistema de lentes sobre la máscara. Cuando la imagen es proyectada sobre la oblea, el material fotorresistente actúa solo a ciertos rangos de longitudes de onda. Lo que causa es que las regiones expuestas cambien sus propiedades físico-químicas. Generalmente se cambia la acidez del sustrato de la resina, haciendo que ésta sea más ácida o más alcalina que la parte no expuesta. Si la región expuesta es más ácida, se dice que es una resina positiva, mientras que si es alcalina, es negativa. La resina es revelada por la exposición a una solución alcalina que elimina las partes expuestas de la resina. En el caso de una fotorresina positiva o no expuesta, según si es negativa. Se puede usar el hidróxido de sodio o el hidróxido de tetrametilamonio, digamos, como reveladores. Hay diferentes tipos de materiales reveladores. La capacidad para imprimir imágenes claras depende de la longitud de onda empleada para la proyección. La fotomáscara generalmente es más grande, después lo que proyecta la fotomáscara se va achicando, ¿sí? con ciertos lentes hasta que llega al tamaño que uno requiere, que es lo que realmente se proyecta sobre la oblea. Las fuentes de luz actuales emplean longitudes de onda del rango del ultravioleta profundo entre 248 y 193 nanómetros. Estas longitudes de onda permiten la capacidad de discernimiento de detalles de máximo de 50 nanómetros. O sea, estamos hablando del menor detalle que podemos grabar sobre la oblea, que son el aislante, ¿sí?, de las compuertas de los transistores de efecto de campo. Para reducir este límite de impresión por debajo de los 50 nanómetros se necesitan de otras técnicas basadas en luz de 193 nanómetros, combinadas con técnicas de impresión de inmersión en líquidos, litografía por inmersión que se denomina. Los expertos creen que bajar a unos niveles menores de 30 nanómetros mediante litografía óptica no será comercialmente viable, o sea, es complicado. En 2006, la empresa IBM logró litografía detalles menores de 30 nanómetros. Esta y otras técnicas caen dentro del campo de lo que se denomina nanolitografía, que vamos a dar acá algunos ejemplos, porque todo esto está en estudio todavía. La nanolitografía o litografía a escala del nanómetro se utiliza en la fabricación de microestructuras con tamaño de escala que ronda los nanómetros. La nanolitografía es un área de investigación muy activa, tanto a nivel académico como a nivel industrial. Entonces se está investigando en este campo, digamos, con bastante, digamos, por lo menos lo que son investigaciones en el campo de la electrónica, digamos, son muy activas las investigaciones en este campo. ¿Por qué? Porque hay que tratar de seguir miniaturizando para hacer estos componentes más rápidos y bueno, más, digamos, todavía mucho más pequeños para que ocupen un menor lugar. De eso se trata, ¿no es cierto?, la industria electrónica prácticamente, de tener en la mano, digamos, todas las cosas en un mismo dispositivo. Actualmente lo que se hace
lo que se hace para poder seguir teniendo microprocesadores mucho más rápidos, como al no poder seguir miniaturizando o al llegar a un límite digamos, en la tecnología de miniaturización que se tiene, es hacer, por ejemplo, varios núcleos de microprocesadores para hacerlos más rápidos, para tener microprocesadores, para tener mayor capacidad de procesamiento. Pero bueno, actualmente se están estudiando nuevas técnicas para poder seguir miniaturizando. La más corriente de las técnicas nanolitográficas es la litografía de escritura directa por haces de electrones. En esta técnica, el uso de unas de electrones imprime un patrón, usualmente sobre una resina de polímero. La litografía de nanoimpresión y sus variantes, estas técnicas son de replicación de patrones muy prometedores. La litografía por escáner de sondas parece ser una muy prometedora herramienta para la producción de patrones en escalas de los nanómetros. Por ejemplo, los átomos individuales se pueden manipular usando la punta de un microscopio de efecto túnel, por ejemplo. Y así hay otras técnicas que están en estudio. Lo que es el grabado químico, ¿sí? Ya digamos, de lo que sale después de la impresión de la fotomáscara, bueno, hay diferentes tipos de procesos de grabado. El grabado químico húmedo de materiales cristalinos suele tener lugar en dos fases, es similar a la oxidación anódica y tiene lugar por acción de la diferencia de potencial aplicada a las celdas electrolíticas. Se añaden disolventes químicos adicionales, ambos procesos tienen lugar simultáneamente. El grabado seco elimina el material mediante haces de iones o reacciones químicas ayudadas por plasma, con el cual se bombardea físicamente el material a eliminar. Las ventajas del grabado seco, digamos en seco, han hecho que haya reemplazado el grabado químico húmedo en tecnologías de circuitos integrados. Es posible realizar también un grabado altamente direccional debido a la presencia de especies iónicas y en el plasma y un campo eléctrico perpendicular al oblea, lo que le llaman el molido iónico. También es posible utilizar técnicas combinadas de grabado seco o un grabado químico. Bien, lo que es la introducción de impurezas, a temperatura elevada, 900-1100 grados centígrados, se pone en contacto la oblea con algún material que contenga alta concentración de impureza, del tipo que se quiere introducir. Los átomos de la impureza, en contacto con la superficie de la oblea, penetran lentamente en esto. En cuanto a lo que es implantación iónica, consiste en bombardear el sustrato con iones de la impureza adecuada. Lo que tienen de las dos técnicas es que, en cuanto a la difusión de impureza, la concentración de impurezas es máxima, si digamos en la superficie del oblea, y luego va disminuyendo el porcentaje. En cambio, cuando la implantación iónica, como se bombardea con un sustrato de iones de impureza adecuada, los iones, digamos, entran dentro de la superficie, ¿sí? Una determinada cantidad de, digamos, de medida. Es decir, hay en una cierta profundidad desde la superficie del oblea en donde se encuentra la mayor concentración de las impurezas. Bien, entonces así se puede ir formando los transistores de efecto de campo de metal óxido semiconductor. ¿Cómo? Paso a dar un resumen de lo que se hace varias veces en un proceso. Primero, a la oblea, que tiene, por ejemplo, que es silicio tipo P, como teníamos antes, P por positivo, se le graba una capa de óxido, ¿sí? Se le oxida arriba, para poder empezar a delimitar zonas. Luego, por fotolitografía y por grabado químico, se graba un lugar de esa capa de óxido. Luego se hace el crecimiento de una capa de óxido fino, que va a ser el aislante de la compuerta del transistor. Luego se hace una deposición de silicio policristalino, que va a servir para la compuerta de los transistores. Se hace un grabado nuevamente de ese silicio policristalino y también de la capa de óxido que habíamos hecho antes, también por diferentes etapas de fotolitografía y de grabado químico. Luego, lo que se procede es a la implantación de impurezas en estas zonas,
para hacer el drenaje digamos, digamos, las dos partes de los transistores de efecto de campo que quedan, ¿sí? Que son el drenaje y el surtidor. Luego, lo que se hace es nuevamente hacer un grabado de óxido, o sea, se hace una deposición de silicio, que luego se lo lleva a óxido para proteger a la compuerta de estos transistores y se graba nuevamente las zonas. Y por último, lo que se hace es hacer las conexiones, se hace por defecto Joule, se deposita metal, como habíamos visto anteriormente, para poder hacer la conexión de las capas de silicio tipo N, y por supuesto la tipo P va conectada por otro lado, o la compuerta va conectada de otra forma, digamos, por otro lado. Y bueno, y así por estos procesos y estos pasos se van grabando sobre una oblea de silicio miles, millones de estos transistores de efecto de campo y se lo van conectando. ¿Sí? Esto que está aquí es, lo que está acá a la derecha es como va quedando, digamos, uno de estos circuitos integrados, lo cual acá a la izquierda está más prácticamente el esquema de cómo va quedando grabado el transistor. Así todos se pueden hacer otros tipos de elementos sobre estos. No solamente se graban transistores, sino se pueden hacer resistencias y condensadores. La resistencia es prácticamente uno de estos semiconductores en donde se le hace dos conexiones sobre el mismo semiconductor donde el medio, porque este semiconductor no es completamente conductor, tiene una cierta resistencia eléctrica. Por lo tanto, según la distancia a la que se pongan estos conductores, va a ser la resistencia final que va a tener la resistencia eléctrica propiamente dicha. Un condensador es una conexión acá abajo que se puede hacer a través de un semiconductor, puede ser una de las placas de ese condensador, al medio un dieléctrico que puede ser dióxido de silicio, y por encima una placa metálica que puede ser la otra placa de ese condensador. Y así se van armando estos circuitos integrados, y luego estos circuitos integrados se unen mediante conexiones, mediante patas, ¿sí? Para poder ser unidas a un circuito impreso más grande. Es decir, por eso así se van armando estos circuitos, donde estos que están aquí, estos elementos que tienen muchas patas, son los circuitos integrados que se unen, a través de un zócalo y a través de circuitos impresos, o directamente de soldado superficial, como son los que están aquí abajo. Bueno, y aquí terminamos lo que es las tecnologías CMOS. Principalmente, a nosotros nos interesa cómo son particularmente las tecnologías CMOS, es decir, el proceso de miniaturización, que es un caso de tecnología, ¿sí? Top-down, o sea, de arriba hacia abajo, que es lo que significa miniaturización. Bueno, nos vemos en los próximos temas y en los próximos videos que le vamos a hacer de la materia. Chao, hasta la próxima.